Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Margarita, esto es Margarita Knitting y aquí vengo con un nuevo video tutorial a crochet. En esta ocasión no vengo con un patrón completo, sino que vengo con un tutorial que me habéis pedido muchísimo por las redes sociales a raíz de que enseñé a hacer el tutorial del canesú rectangular en todas las tallas. Si por un casual quieres aprender a hacer el canesú rectangular en la talla que quieras y te lo has perdido, en el cajetín de información de debajo del vídeo del canal de YouTube y en el mismo vídeo pondré el enlace para que puedas aprender a tejer un canesú rectangular en la talla que quieras, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, os voy a enseñar a hacer el canesú redondo o circular, ¿de acuerdo? En la talla que cada uno quiera. Y así ya tenemos los dos tipos de canesú que necesitamos aprender para hacer nuestras labores a ganchillo. Hay muchos más tipos, pero estos son los dos básicos. Para hacer el canesú circular, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Pues muy sencillo, esta medida de aquí, ¿de acuerdo? Estos centímetros de aquí lo tenéis que calcular vosotros, ¿de acuerdo? Que dependerá de la persona a la que le haréis el canesú. Esto, aunque lo veáis abierto, va así, ¿de acuerdo? Necesitáis los centímetros de la circunferencia total de la parte del cuello que queráis que tenga el canesú. ¿Vale? También esto dependerá ya no solo de la manera en que nosotros vamos a tejer o el material que hayáis elegido, sino que la medida en centímetros va a depender de lo cerrado que quieras el cuello de tu labor. A lo mejor tú quieres un vestido con el escote mucho más abierto y por lo cual esta medida será un poco más grande, ¿de acuerdo? O lo quieres más cerrado. Es que eso dependerá del gusto de cada uno. Si no sabes cuántos centímetros tienes que poner, pues vete haciendo cadenetas hasta que tengas la medida de la circunferencia aproximada que vas a necesitar para tu creación. Yo las medidas obviamente no te las voy a poder dar porque dependerá de a qué persona le vayas a tejer o el tamaño del escote que quieras dejar en tu chaqueta o vestido o la labor que hayas decidido tejer con este canesú. Yo en este vídeo lo que te voy a enseñar es hacer el canesú de tal manera que luego lo vas a poder adaptar a la medida que tú quieras, pero la medida no te la puedo dar yo, obviamente, ¿de acuerdo? Estos centímetros los tienes que buscar tú. ¿Qué largo debería de tener el canesú? Bueno, yo lo voy a explicar de tal manera que vais a poder hacer tantas filas como queráis que tenga el canesú. Habrá gente que querrá un canesú más cortito y gente que querrá un canesú más largo. Así que lo voy a explicar de tal manera que todo el mundo va a poder hacer el canesú lo largo que quiera. ¿Hasta dónde debería de llegar el canesú de una labor? Pues muy sencillo, lo voy a doblar para que veáis más o menos a qué altura tenéis que terminar de tejer el canesú. Al doblar la labor, se supone que ya aquí comenzarían las mangas y empezaríamos a tejer lo que es el cuerpo de la chaquetita, el vestidito, lo que hayáis decidido tejer. Así que el largo del canesú tiene que terminar cuando llegamos a la parte de abajo de la sisa, cuando ya tenemos las mangas y empezamos a tejer el cuerpo de la chaquetita o el vestido. Bien, dicho esto, quiero apuntar otra cosita antes de empezar con el paso a paso. En el canesú vamos a hacer los aumentos en las filas de puntos altos, pero entre una fila y otra siempre vamos a tejer una fila de puntos bajos normal y corriente. Esta fila la podéis tejer incluso con otro color para darle un toque chulo al canesú, o también más adelante, cuando ya sepáis bien la dinámica del punto, lo podéis sustituir por otro punto, ¿vale? Porque en esa fila no se van a hacer aumentos ni nada, sino que simplemente se harán puntos bajos. Y yo doy esta idea por si cuando ya sabéis tejer el canesú, como lo hago yo en el vídeo, pues ya luego tú puedes llevarlo a tu terreno e innovar con otros puntos, ¿de acuerdo? Pero te recomiendo que primero lo hagas como lo voy a hacer yo en el vídeo para que te quedes con la secuencia de puntos y luego ya cuando manejes la dinámica del canesú circular o redondo ya puedas innovar tanto en colores como en puntos, ¿de acuerdo? Yo os voy a enseñar lo que es el canesú básico, cómo lo trabajo yo, ¿vale? Hay muchas modalidades de canesú en internet, pero yo el básico, el sencillo, es este y es el que os voy a explicar.
También deciros que podéis trabajarlo en el material que queráis, con el gancho que queráis, ¿de acuerdo? Porque yo os lo voy a explicar de tal manera que da igual el material con el que lo vayáis a tejer o a la persona que lo vayáis a hacer. Lo que sí, por favor, no me estéis preguntando las medidas en centímetros porque no os las puedo dar, porque siempre me pasa que explico que esto es personal, que los centímetros los tenéis que buscar vosotros y luego me estáis preguntando. Y a mí me da mucha pena por vosotros porque no os puedo dar la medida. Esta medida ya os digo que la tenéis que un poco ir calculando vosotros, porque obviamente no es lo mismo el cuello de un bebé de 0 a 3 meses que el de una señora de 50 años, ¿vale? Y lo que tenéis que tener claro son los centímetros. Luego ya el tema de las cadenetas y demás os lo explicaré a continuación, pero lo importante es que sepáis cuántos centímetros vais a necesitar para comenzar el canesú. ¿Vale? Yo os recomiendo ir calculando a ojo con las cadenetas del comienzo y luego ya, pues si veis que os quedáis corto, pues deshacéis y volvéis a hacer. Si no tenéis clara la medida, ¿de acuerdo? Pues nada, ahora vamos a comenzar cómo se hace el canesú redondo o circular, el básico, ¿ok? Así que como digo siempre, dentro vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar a tejer nuestro canesú. Yo voy a elegir este material finito y un gancho de 2 milímetros, pero lo podéis hacer con el material que queráis. Lo que tenéis que tener bien clara es la circunferencia de inicio de este canesú. Yo, por ejemplo, no me voy a guiar por ninguna medida, ¿vale? Porque yo simplemente voy a hacer un canesú a modo ejemplo para enseñaros a tejerlo, así que no va a ir para nadie en particular, sino porque simplemente os quería enseñar a hacer el canesú. Pero esa medida la tenéis que buscar vosotros, ¿de acuerdo? Una vez que ya sepamos los centímetros que necesitamos para comenzar, haremos el comienzo de la labor y vamos a traducir esos centímetros en cadenetas. Podéis hacer tantas cadenetas como queráis. La única condición que os pongo es que sean múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. ¿De acuerdo? Es la única condición. Hacemos el comienzo de la labor y empezamos a tejer cadenetas de 5 en 5 hasta que tengamos los centímetros totales que necesitamos para nuestra circunferencia de inicio del canesú redondo, ¿de acuerdo? Los centímetros, ya sabéis, cada uno tiene que buscarlos. Y ahora los vamos a traducir en cadenetas que sean múltiplos de 5 en 5. Bueno, pues yo ya tengo mis cadenetas, yo he hecho 60, ¿vale? Tienen que ser siempre múltiplos de 5, pero ya os dije que yo estoy haciéndolo a modo ejemplo para enseñaros. No es una medida y no es el número de cadenetas que debéis de tejer. Tenéis que tejer los centímetros que necesitáis y siempre cadenetas múltiplos de 5. En la primera fila vamos a hacer un punto bajo en cada cadeneta, así que simplemente con el dedo marcamos la última cadeneta que hemos tejido. Levantamos otra cadeneta y en la que hemos dejado marcadita pinchamos y hacemos nuestro primer punto bajo. Yo como he hecho 60 cadenetas tengo que hacer 60 puntos bajos. Tú tienes que tejer tantos puntos bajos como cadenetas has tejido para el comienzo de tu canesú. Bien, pues una vez que hayamos hecho todos los puntos bajos, os comento que a partir de ahora siempre vamos a combinar una fila de puntos altos, que es donde vamos a hacer los aumentos, y una fila de puntos bajos. Así que ahora nos toca la fila de puntos altos donde vamos a hacer los aumentos. Comenzamos tejiendo 3 cadenetas que se supone que son nuestro primer punto alto, ¿vale? Así que ya hemos tejido un punto alto de la siguiente fila. Giramos la labor y vamos a comenzar directamente con el aumento. ¿Cómo se hacen los aumentos? Muy sencillo. Tejiendo 2 puntos dentro del mismo punto de la vuelta anterior. Ya tenemos un punto alto hecho, así que cojo hebra y en el mismo sitio donde hemos levantado las 3 cadenetas, hacemos un segundo punto alto. Y ya con esto hemos hecho un aumento. La secuencia de puntos que vamos a hacer en esta fila es muy sencilla. Ahora en los siguientes 4 puntos vamos a tejer un punto alto en cada uno de ellos. 1, 2, 3 y uno más
serían 4. Vamos a soltar hebra y 4. Y ahora en el siguiente punto volvemos a hacer un aumento, es decir, vamos a tejer 2 puntos altos dentro del mismo punto. 1 y en el mismo punto 2. Y ahora volvemos a repetir. Volvemos a tejer 4 puntos altos y en el siguiente punto volvemos a hacer el aumento. Y así sucesivamente hasta que terminemos de tejer todos los puntos. ¿De acuerdo? Pues venga. Bueno, como pueden ver, yo ya estoy terminando de tejer mi fila de aumentos, ¿vale? Y comentaros que entre una fila y otra de aumentos, o sea que después de una fila de puntos altos, siempre vamos a tejer una fila de puntos bajos normal y corriente sin aumentos ni nada, sino simplemente vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que levantamos una cadeneta y hacemos un punto bajo en cada punto de los que acabamos de tejer, sin aumentar, sin modificar ni nada, ¿de acuerdo? Y esto siempre, siempre, siempre lo vamos a hacer después de una fila de aumentos, ¿ok? Así que yo ya esta fila no la voy a grabar más y sabéis que después de hacer una fila de puntos altos con aumentos, siempre después tenéis que tejer una fila de puntos bajos normal y corriente, ¿ok? Venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer los puntos bajos y ahora a continuación vamos a volver a hacer una fila de puntos altos con aumentos. Comentaros que los aumentos nunca debemos de tejerlos siempre en el mismo lugar porque si no nuestro canesú se quedará hexagonal y no circular. Así que siempre hay que alternar el sitio donde hacemos los aumentos, ¿de acuerdo? Mirar cómo va quedando ya, va cogiendo formita, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros en la primera fila de puntos altos que hicimos de aumentos comenzamos directamente con el aumento, ¿de acuerdo? Pues ahora no, ahora vamos a comenzar primero con los puntos altos normales y luego haremos el aumento para que no siempre estén en el mismo sitio, ¿ok? Dicho esto, lo que vamos a hacer a partir de ahora es aumentar el número de puntos altos que vamos a tejer entre los aumentos. En la primera fila hicimos 4 puntos altos, ¿verdad? Entre aumentos. Pues en esta fila lo que vamos a hacer son 5 puntos altos. Así que yo directamente voy a comenzar tejiendo esos 5 puntos altos, ¿vale? Sin aumento. Los aumentos los haremos después para que no coincidan en el mismo sitio. Así que levantamos 3 cadenetas que se suponen que son el primer punto alto, ¿ok? Giramos la labor y como necesitamos 5, tenemos que tejer 4 puntos altos más en los siguientes 4 puntos, ¿ok? Así que ya tenemos uno, vamos a tejer el segundo, el tercero, cada uno en un punto diferente, el cuarto y uno más. Ya tenemos los 5 puntos altos. Ahora en el siguiente punto es donde haremos el aumento. 1 y 2 puntos altos en el mismo punto. Y ahora volvemos a tejer 5 puntos altos y luego un aumento. Y así hasta finalizar la vuelta. Y tal y como os dije antes, cuando terminemos de tejer esta vuelta, luego ¿qué es lo que tenemos que tejer? Pues sí, una fila de puntos bajos normal y corriente sin aumento, simplemente un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que vamos a terminar esta fila, a hacer la fila de puntos bajos y luego nos vemos para seguir aumentando los puntos de nuestro canesú, ¿ok? Pues venga. Bueno, veis que yo ya he hecho esas dos filitas y veis que ya va cogiendo forma nuestro canesú. Vamos con la siguiente fila de aumentos y tal y como os dije, bueno, voy a terminar de tejer mis puntos bajos, pero tal y como os dije, no nos interesa que los aumentos queden siempre en el mismo sitio para evitar una forma hexagonal del canesú. En las filas donde los puntos altos que tejemos entre los aumentos sean pares, por ejemplo, en la siguiente que vamos a tejer 6 puntos altos, comenzaremos tejiendo la mitad de los puntos. La mitad de 6 son 3, ¿verdad? Así que yo voy a comenzar tejiendo simplemente 3 puntos altos
y luego haré el aumento. Y a partir de ahí ya sí que voy a tejer 6 puntos altos y aumento, ¿vale? Ahora lo veréis, ¿de acuerdo? Ya cuando empiezo a tejer lo veréis más claro. Pero en la fila donde los puntos altos que tejemos en medio de los aumentos sea par, 6, 8, 10, 12, empezar tejiendo solamente la mitad de los puntos altos. Yo ya tengo mis 3 cadenetas que serían el primer punto alto y tal y como os dije solamente voy a tejer 3. Con este serían 2 y uno más serían 3, ¿verdad? Y ahora en el siguiente hago el aumento. 1 y 2. Y ahora sí, a partir de aquí vamos a tejer nuestros 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora en el siguiente, nuestro aumento. Y a partir de aquí, 6 puntos altos y aumento, ¿de acuerdo? Lo de los 3 solamente es al principio para evitar que los aumentos caigan siempre en el mismo sitio, ¿ok? Pues nada, terminamos esta vuelta que tenemos que terminarla, que nos tienen que, al finalizar nos tienen que quedar los otros 3 puntos altos que no hemos tejido al principio y luego haremos nuestros puntos bajos normales y corrientes, ¿vale? Pues venga. Bueno, a partir de aquí quiero disculparme con vosotros porque no sé lo que le ha pasado al vídeo, que el archivo de la siguiente vuelta está completamente averiado y no me deja en absoluto ponéroslo, ¿de acuerdo? Así que lo que estáis viendo aquí es la vuelta de los 6 puntos altos y los aumentos. Una vez que terminemos la fila de los 6 puntos altos con aumentos, tenemos que hacer la fila de los puntos bajos, ¿de acuerdo? Y en la siguiente vuelta lo que vais a hacer es tejer 7 puntos altos normales y corrientes. Comenzaremos con nuestras 3 cadenetas como siempre. Haremos 7 puntos altos y luego en el siguiente punto donde haremos el aumento. Lo que estamos haciendo es aumentando el número de puntos altos que tejemos entre cada aumento, ¿vale? En la fila que estáis viendo que estoy tejiendo son 6 puntos altos y en la que os estoy comentando que el fichero está roto, disculparme, no sé lo que le ha pasado al fichero, llevo 2 horas aquí peleándome con el editor de vídeo, ¿vale? Pero no me deja poner el fichero. Tenéis que tejer 7 puntos altos y un aumento, ¿vale? Siempre la dinámica va a ser exactamente la misma. Pues venga. Bueno, pues ya ha pasado el bache del archivo estropeado, menos mal que solo ha sido uno. Yo estoy tejiendo ya los puntos bajos de esa fila, pero se supone que acabamos de tejer 7 puntos altos y aumento, ¿vale? Y estoy haciendo la fila de puntos bajos correspondiente que va después de esa fila. Disculpar la avería del fichero, pero me ha sido imposible poder editar el vídeo con el fichero bien porque no había manera. ¿Veis? Hemos empezado aquí, estamos aumentando y seguiremos aumentando a medida, ¿vale? Que vayamos haciendo fila. Yo ahora voy a enseñar a hacer un ojal. Lo podéis hacer fuera, ¿vale? En lo que es el borde del canesú o lo podéis hacer dentro. El del borde del canesú pues es sencillo, pues solo tenéis que hacer las cadenetas del hueco del botón. Pero os voy a enseñar cómo se haría un ojal dentro del canesú. Pues en la fila de puntos bajos directamente sustituís unos cuantos puntos. El número de puntos lo determina el tamaño del botón. Cuanto más grande sea el botón, más puntos te saltas, ¿vale? Tiene que ser lo más cerca posible al borde. Así que voy a tejer un par de puntos bajos más. Y yo, por ejemplo, voy a dejar sin tejer 3 puntos, ¿vale? De eso dependerá del tamaño del botón. Aquí simplemente ahora lo que hacemos es sustituir esos 3 puntos por 3 cadenetas. Así que yo aquí voy a tejer 3 cadenetas. Si tú has dejado más puntos sin tejer, pues es una cadeneta por cada punto. Si quieres dejar 4, serían 4 cadenetas. No saltamos esos puntos, los dejamos sin tejer y seguimos tejiendo normal. Y veis que aquí tenemos el hueco de ojal donde irá el botón del canesú. Lo tenéis que hacer lo más pegado posible al borde.
También deciros que el hacer el ojal dentro del canesú implica que tenéis que hacer más centímetros de circunferencia al principio del canesú, ¿vale? Bien, yo voy a terminar ya de tejer estos puntos bajos de aquí y ahora nos tocaría tejer 8 puntos altos entre los aumentos, ¿verdad? Y como es un número par, porque 8 es un número par, comenzaremos simplemente tejiendo 4 puntos altos para que no nos coincidan los aumentos. Si tienes alguna duda de todos modos con el tema de los ojales, me puedes escribir aquí en el canal de YouTube, en mi blog, en mi Facebook, en donde quieras. Vamos a comenzar entonces tejiendo la mitad de 8, que serían 4, al igual que hicimos aquí en la fila de los 6, que solamente tejimos 3, ¿verdad? Vale, pues levantaremos nuestras 3 cadenetas, 1, 2 y 3, giramos la labor. Ya con esto tenemos el primer punto alto, nos faltarían 3 más para tener 4. Con este serían 2, con este serían 3 y con este serían 4. Y ahora simplemente hacemos el aumento. Ahora sí, a partir de aquí ya empezaríamos a tejer los 8 puntos altos entre aumentos. Cuando terminemos esta fila, hacemos la fila de puntos bajos. Como podéis ver, la dinámica siempre es la misma. Se hacen cada fila más puntos altos entre los aumentos y luego la fila de los puntos bajos. Por ejemplo, cuando terminemos esta fila y hagamos la fila de puntos bajos, en la siguiente fila de puntos altos, ¿cuántos puntos tenemos que tejer? 9 y luego 10 y luego 11 y así hasta que tengas el largo total de tu canesú. Vamos a terminar esta, hacemos la de los puntos bajos y os voy a explicar un poquito más y luego ya os dejo solos, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues yo ya veis que el canesú cada vez más grande, ¿eh? Y vamos a seguir con la dinámica de secuencia de puntos, un par de filas más y luego ya os dejo solitas, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que tejer? Pues directamente vamos a comenzar tejiendo los 9 puntos altos que nos tocaría tejer en esta fila, ¿vale? Como es un número impar, pues hacemos simplemente 9. ¿Veis que aquí cada vez es más largo el canesú? Cuantas más vueltas hagas, más grande quedará. Así que el número de vueltas totales dependerá del largo que tú quieras que tenga el canesú. También influye mucho el grosor del ovillo y del gancho que hayáis elegido para tejer, ¿de acuerdo? Vamos a levantar nuestras 3 cadenetas que serán el primer punto alto y como ya dije, ahora lo que nos toca tejer son 9 puntos altos, ¿verdad? Pues vamos a hacer los 8 restantes. Ya con este tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y uno más, 9. Y ahora en el siguiente haremos el aumento. Cuando terminemos esta fila, recordar que siempre después de una fila de puntos altos con aumentos tenemos que tejer la fila de puntos bajos. Sé que soy una pesada, pero me gusta insistir para que no tengáis problema a la hora de tejer el canesú, ¿ok? Pues venga, vamos a terminar esta fila y hacer la de los puntos bajos correspondientes. Bueno, y yo ya creo que ha quedado bien clara cuál es la dinámica de los puntos a seguir para hacer nuestro canesú, ¿verdad? Yo creo que ya tenéis suficiente información de cómo hacer vuestra secuencia de puntos y podéis hacer tantas filas como queráis. En cada fila de aumentos lo que tenéis que hacer es incluir un punto alto más. Por ejemplo, nosotros en la última fila hemos hecho 9, pues ahora tenemos que hacer 10, luego 11, 12, 13, así sucesivamente hasta que tengamos el largo total del canesú que queramos. Yo, por ejemplo, ahora, que serían 10, tendríamos que empezar tejiendo solamente 5, que es la mitad de 10, ¿vale? Porque ya os dije que las vueltas pares, lo ideal es que simplemente hagáis la mitad de los puntos al principio para que así evitar que los aumentos siempre caigan por el mismo lado y así nos queda la forma circular.
Yo ya me voy a despedir aquí con ustedes. Recordar que podéis hacer tantas filas como queráis y luego ya pues hacéis el cuerpito, las manguitas, la distribución de los puntos. Eso lo tenéis que hacer vosotros. A ver si yo más adelante hago otro vídeo en el que os explico cómo distribuir los puntos de un canesú circular para una chaquetita, un vestidito, lo que queráis. Pero ya sabéis que la parte frontal y la parte trasera tiene que tener más o menos el mismo tamaño y que siempre será más largo que los puntos que dejéis para las mangas. Yo ya he hecho los 5 primeros puntos y el aumento me planto aquí, ¿vale? Explicando porque yo creo que ha quedado muy claro cómo es para tejer un canesú redondo. Bueno, voy a seguir tejiendo un poquito más. Es que hay una parte que viene ahora que quiero que la veáis. Pensé que ya había terminado de grabar los puntos altos. A ver si termino ya de tejer puntos altos. Bien, voy a poner bien el canesú circular para que lo veáis. Vale, mirad qué bonito está quedando. Y lo que os comenté, la distribución de los puntos la tenéis que hacer vosotros. Dependerá de si queréis un vestido, si los botones van por delante, van por detrás, pero ya sabéis que tanto la parte frontal como la parte trasera tiene que llevar el mismo número de puntos. Recordar que podéis poner la fila de los puntos bajos en otro color y que cuando ya más o menos manejéis la dinámica de los puntos, incluso en vez de puntos bajos podéis tejer otro punto, punto cruzado, punto fantasía, el que queráis, siempre y cuando no hagáis aumento o disminución de puntos, ¿vale? Tenéis que mantener el mismo número de puntos de la vuelta anterior, porque los aumentos solo los vamos a hacer en la fila de puntos altos, ¿ok? Bien. Recordar que la medida de aquí adelante de la circunferencia la tenéis que sacar vosotros y después una vez que ya tengáis el canesú hecho, recordad el largo tiene que ser hasta donde empieza la manga, ¿vale? Donde acaba la sisa, el hueco del bracito, ¿vale? Cuando ya tengamos el hueco del bracito es cuando ya tenemos que doblar la pieza, distribuir los puntos y seguir con nuestras creaciones. Seguramente eso ya sabréis hacerlo porque es la misma dinámica que seguimos con el canesú rectangular. Lo único que aquí lo que tenéis que hacer es contar los puntos del final, de la última fila, y los vais distribuyendo. Como ya sabéis, tanto la parte delantera como la parte trasera tienen que tener más puntos y ambas mangas tienen que tener también los mismos puntos, ¿ok? Y siempre será un poquito menos que lo que dejáis para la parte frontal y la parte trasera. Si os ayuda, podéis doblar la pieza, juntáis aquí, dobláis la pieza y a lo mejor os ayuda a calcular mejor, porque aquí tendríamos la mitad de la manga, ¿vale? Y así podéis calcular mejor tanto la parte delantera como la parte trasera. Y luego dejáis el mismo número de puntos para ambas mangas. ¿Ok? Eso ya lo vais mirando ustedes porque dependerá también del número total de puntos que os quede en la última fila, que yo siempre os recomiendo que el canesú lo terminéis en la fila de los puntos bajos, ¿vale? Bien, pues yo ya me despido por hoy. Os dejo ya para que practiquéis, practicar mucho. Si no lo tenéis muy claro, cualquier duda me podéis preguntar tanto en el canal de YouTube, en el blog, como en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Pinterest, etcétera. Yo ya me despido por hoy. Un besito muy grande. Recordar cada martes un patrón nuevo completamente gratis. Así que te recomiendo que te suscribas al canal. Disculparme el fallo del fichero, pero creo que ha quedado claro cómo es el canesú circular y espero que no os sea dificultoso entenderlo. Para mí, como siempre, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Disfruta tejiendo conmigo. Gracias por verme y hasta la próxima. Chao.